Estamos iniciando este nuevo proyecto para AMES titulado Charlas con Sentido. El día de hoy nos acompaña Analía Boyadjian. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Argentina. Es profesora en Ciencias de la Educación. Es especialista en terapia familiar sistémica. Es especialista en logoterapia y especialista en psico-neuro-inmunoendocrinología, profesora de posgrado, escritora de libros de temática familiar desde el enfoque logoterapéutico, entre los cuales quisiera nombrar los títulos Elogio al vínculo, Tiempo en familia y Logoterapia vincular, enfoque del cual ella es creadora y difusora, por supuesto. Ella actualmente ostenta el cargo de presidenta de la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido, AMES, y está aquí con nosotros en Charlas con Sentido con el tema La esperanza ante el temor. Muchísimas gracias, Analía, por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Iván, por estar acá con nosotros, por tu presentación, y les damos la bienvenida a todos los que en este momento en diferentes partes del mundo nos están escuchando. Estamos preparando una charla por semana, hoy comenzamos y quedan todos invitados a continuar y seguirnos porque nuestra idea es dar nuestro granito de arena y aportar a la familia universal. Nosotros desde AMES manejamos este concepto, ¿sí? Más allá de los países que intervienen en AMES, que cada vez hay más países, de logoterapeutas y de analistas existenciales, la idea es hablar de la conformación de una comunidad mundial, una comunidad universal. Hoy elegí para comenzar un tema que me apasiona en realidad. ¿Por qué? Porque la esperanza frente al temor es una temática que, si quieren, la podríamos llamar, sobre todo el eje de la esperanza, como una situación de salud. La esperanza genera salud. La esperanza tiene una misión terapéutica, ¿sí? Y los que trabajamos en logoterapia entendemos que es uno de los ejes también de lo que se llamó la tríada positiva. Y les empiezo a contar un poquitito desde acá. Viktor Frankl hablaba de que existe en la situación humana, en cada vida, una tríada negativa o tríada trágica, no negativa, trágica, elijamos decir. Y esta está conformada por el sufrimiento inevitable, la culpa y la muerte, es decir, la finitud. Y frente a esa tríada trágica, ¿sí?, aparece la tríada positiva, o sea, la respuesta que vamos a dar frente a la culpa como posibilidad de reparar eso que nos genera culpa, frente al sufrimiento inevitable, algo que hoy nos convoca, que es la temática de la esperanza, de la fe, del coraje, y frente a la muerte, también el tema de la fe, el salto de la fe, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos, frente a esta temática que hoy preparamos para ustedes, que tiene que ver con la esperanza como tarea frente al temor, como tarea porque es algo a co-construir, ¿no? Lo construimos entre todos. En mi vida personal, para construir esperanza, necesito el acompañamiento de los otros, ¿sí? Porque somos seres necesitados de los otros. No existe la posibilidad de vivir en el aislamiento, todos nos necesitamos. Y fíjense ustedes que esta pandemia nos permite corroborar fehacientemente este concepto, ¿sí? Que ya lo decía Aristóteles, somos seres sociales, somos seres que dependemos unos de otros, en el buen sentido de la palabra. No piensen en dependencia como algo encadenante, sino como una interrelación que nos va enriqueciendo y nos va sosteniendo. Entonces, uno se preguntaría
en esta temática de la esperanza como tarea, cómo podemos transmitirles a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a niños y a jóvenes sobre todo que están en crecimiento y que están en formación, cómo podemos transmitirles ganas. ¿Ganas de qué? De seguir remando. ¿Cómo podemos transmitirles serenidad y seguridad de que van a llegar a buen puerto si siguen remando? Es decir, ¿cómo podemos educarlos en la fortaleza? Esto no implica que le estemos, de algún modo, como se dice en Argentina, vendiendo un buzón, es decir, construyendo una utopía. No. En realidad queremos educarlos en la fortaleza y la convicción de que vayan en busca de sus sueños, de que trabajen con fuerza, unidos entre todos, de que armen equipos y trabajen por hacer de este mundo un mundo mejor. Y nosotros tenemos que darles testimonio de eso, por eso muchas veces cuando vemos que nuestros adolescentes o nuestros jóvenes están deprimidos y hay estadísticas muy altas de depresión en la adolescencia, nosotros como adultos nos tenemos que preguntar qué les estamos ofreciendo, qué testimonio estamos dando para que ellos recaigan en lo orgánico. Lo orgánico sería las ganas, ¿no? Hay una palabra muy bonita que para mí es hermana de la esperanza, que es el entusiasmo. Entonces, si nosotros interactuamos con ellos con entusiasmo, si yo como profesora en la universidad doy mi clase con entusiasmo, les transmito esa vitalidad y les estoy transmitiendo esperanza también. Les cuento que cuando mis hijas mayores eran chiquitas, ¿sí? Todavía no había nacido Francisco, el más pequeño de nuestra familia, había un dibujo animado muy interesante que trataba de sentarme a ver con ellas, que tal vez ustedes lo conozcan, se llamaba Bob el Constructor. Y era efectivamente un constructor que iba con toda su caja de herramientas. Y tenía un grupo de amigos que iban a ayudarlo en lo que él tenía que construir o reparar. Entonces, la famosa frase que Bob el Constructor siempre decía era una pregunta. Él miraba a sus amigos frente a la obra a construir o a realizar y les decía, ¿podemos hacerlo? Este era el estribillo, ¿podemos hacerlo? Y todos los amigos a coro respondían, sí, podemos. Ese sí podemos lo siento muy cerca del lema que nos dejó de herencia el doctor Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, ¿no? Algo que nos une en AMES. Él decía, a pesar de todo, sí a la vida. Y esa es la actitud con la que tenemos que superar el temor y que transitar cualquier crisis. Si esas palabras, ¿no? Tanto a pesar de todo sí a la vida, como el sí podemos de los amigos de Bob el Constructor, quedasen grabadas en cada uno de esos niños, seguramente años más adelante serían jóvenes y adultos con ganas, con entusiasmo y con coraje. No por eso dejarían de sentir tristeza, dudas, inseguridad, no. Todas estas cuestiones son partes de una persona fuerte también. El tema es que ese temor, esas dudas, esa incertidumbre no nos paralice. Yo creo que una persona fuerte es una persona que no se deja paralizar frente a la crisis, ¿no? Hoy les escribí un texto muy cortito para regalarles a ustedes y puse lo siguiente. Cuando alguien nos resulta sabio, es porque esa persona tiene un brillo especial que viene de haber vivenciado el sufrimiento, la pérdida, y ha luchado y trabajado por salir adelante, libre de odios y de resentimientos.
Todo lo contrario, emanan amor esas personas y misericordia, emanan empatía y sensibilidad, humildad y coraje. Cuando alguien nos resulta sabio o santo, que es un término humano, ojo, no es algo imposible, no es porque tiene un mero capricho de la naturaleza ni porque nació dotado. Se fogueó en los tsunamis o los campos de concentración personales de la vida y emerge para transformarnos con su testimonio de vida. En esto creo, y esto es lo que yo quiero transmitirles a todos. Ahora vamos a pensar, para entender a fondo el tema del sufrimiento que provoca el temor, por ejemplo, que es un tema que hoy nos compete, vamos a observar la situación del recién nacido. Ustedes vieron que el recién nacido lo primero que hace y que debe hacer para oxigenar los pulmones es llorar. Ese llanto es expresión en sí mismo de su indefensión. Y es un llanto que reclama buenos brazos, una acogida cariñosa y afectuosa, como que, como sostén de esa indefensión que a él le va a dar seguridad, porque sí, nacemos en un estado de necesidad. Y los cuidados que recibimos siendo bebés son esos cuidados los que nos permiten vivir. Sin esos cuidados, a diferencia del animal, y ustedes han visto algún animalito recién nacido, cómo puede pararse y ir a buscar la leche de su madre o ir al riacho y conseguir agua. El ser humano lo logra esto. El ser humano hay que acogerlo, hay que abrazarlo y hay que colocarlo en el pecho. Ahí se da la primer dependencia. Y esa dependencia de algún modo marca lo que decíamos antes, esta necesidad que tenemos unos de otros para co-construirnos, ¿sí? La identidad no es algo que yo construyo a mí misma y en soledad, la co-construyo con los otros, ¿sí? Y como nosotros los logoterapeutas hacemos uso de la filosofía existencialista, hoy les traigo a un existencialista que yo quiero mucho, que es el filósofo Kierkegaard, danés. Kierkegaard tiene un libro muy bonito que se llama Temor y Temblor, y ahí tiene una de mis frases favoritas, que dice así: quien espera siempre lo mejor, envejece en las decepciones. Quien espera siempre lo peor, se gasta temprano. Y fíjense ahora, pero quien cree de creer, conserva la eterna juventud. Esta frase a mí me resulta motivadora, me resulta maravillosa en todos los sentidos, porque si quien cree conserva la juventud eterna, nos estamos equivocando. Para ser jóvenes no tenemos que solamente recurrir al Botox. Necesitamos una transfiguración del alma. La esperanza sería, miren, me está surgiendo ahora, como el Botox del alma. Y donde tenemos que tratar de que no se instalen nuestras arrugas es justamente en el alma. Y ahí vamos a ser jóvenes eternos. Yo creo que con la logoterapia y la búsqueda del sentido de la vida como motivación de excelencia humana, ahí encontramos que podemos siempre salir más fortalecidos de toda crisis, transitar el conflicto y resolverlo y aumentar y engordar la capacidad de resiliencia. Bienvenida a la gordura de la resiliencia, ¿sí? Fíjense que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el sentido de vida, esto que marca Viktor Frankl, es el macrofactor de salud. O sea,
que la búsqueda del sentido de la vida es lo que nos genera la posibilidad de entender que allá adelante hay proyecto y que me espera el proyecto. Y si yo tengo un proyecto que me guía, que me mueve, que me entusiasma, es muy difícil caer en depresión. Fíjense que la estadística que estaba revisando ayer, por lo menos en Argentina, hoy es bastante escalofriante, diría, porque hoy estamos hablando de 6 personas de cada 10 con problemas de depresión. Depresión leve, depresión media o depresión mayor, pero 6 de cada 10 personas, y se espera que cuando termine la cuarentena, esta cifra de algún modo crezca, lo cual estamos dando estas charlas para pensar en la salud social, ¿sí? Para que ustedes encuentren entusiasmo y encuentren fe y esperanza para tolerar esta crisis, entendiendo que todo pasa. Eso es fundamental. Otra frase bonita que yo elegí para hoy, me la dijo un paciente abuelo, con su sabiduría de abuelo, esta semana. Me dijo, Analía, el árbol después de la poda sale fortalecido. Le dije, qué buena frase, qué buena metáfora de lo que es transitar una situación de crisis, ¿no? Y qué buen final de esa situación de crisis. Entonces yo me planteaba esta frase pensándola en 3 tiempos. El antes, el durante y el después de este árbol que es podado. Si yo pienso en el antes, estoy hablando por supuesto como metáfora, ¿no es cierto? Me imagino a un árbol que está temeroso. ¿A qué le teme? Le teme a la poda. Anticipa el sufrimiento. Esto es algo que no hacen los árboles, pero los hacemos los humanos. Por eso digo que estoy hablando metafóricamente. Nosotros sabemos que nos van a sacar una muela y estamos días y días sufriendo por el miedo a que nos van a sacar la muela. Es más, nos resistimos. Inclusive, si el árbol hablara y fuese humano, nos podría decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me dejan seguir creciendo? Imaginamos el durante la poda, eso es el antes de la poda. Ahora pensemos en el durante la poda. ¿Qué siente? Y siente dolor. O sea, padece, pero resiste de pie. ¿Y qué pasa en el después? Fíjense, esta es época de poda acá en Argentina. De hecho, esta semana el jardinero podó 2 de mis árboles, ¿sí? Y el mes que viene es primavera. Entonces, el mes que viene se espera que empiecen a aparecer esos brotecitos. O sea que en el después, cuando llega la primavera, que falta poco, la primavera sería ese entorno benéfico que permite que aparezcan frente al estímulo de la temperatura y del calor del sol, que empiecen a aparecer esos primeros brotes y que crezca verde y fuerte. Y en verano uno va a decir, no puedo creer que este árbol fue podado, porque se fortaleció y porque creció más de lo que estaba antes en su esplendor. Entonces, podemos comprender que por haber resistido y sobre todo por salir fortalecido, podemos entender el sentido de la poda. Por supuesto que cuando estamos frente a la situación de crisis, nos resistimos a verle un porqué, a verle un sentido. En general sucede después, cuando ya pasó, cuando uno respira de otro modo y dice, aprendí tal cosa de esa crisis. Hoy me siento más fuerte, hoy me siento más preparada para otra crisis, porque en la vida hay crisis, hay evolutivas y hay accidentales, pero hay tsunamis y cada uno de nosotros seguramente podrá darnos el ejemplo de sus propias crisis, ¿no es cierto? Bien,
Iván, ¿cómo vamos? Gracias, Analía. Vamos muy, muy bien. La gente que nos está sintonizando, que está siguiendo esta transmisión a través de Facebook, ya está empezando a responder. Te envía Marco Celis. Marco Celis te envía saludos desde México, tú que estás en Muchas Argentina. gracias. Ricardo Lizarburu nos regala Muchas una gracias. frase que A dice, ver. un sufrimiento del que no se tiene conciencia es un sufrimiento estéril. Irma Nandín nos regala dice motivos de vida, hablando de la esperanza, motivos Sí. de vida. Bueno, les decimos a nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook que pueden escribir sus preguntas para Analía, pueden enviar sus saludos para saber desde dónde nos están siguiendo, por supuesto. Y bueno, Analía, por favor, me gustaría que nos dijeras un poquito más acerca de qué es AMES, cuál es su misión, qué eventos tienen programados. Bien, cómo no, con mucho gusto. La sigla AMES, como bien lo contabas hace un rato, Iván, en tu presentación, Sí. significa Alianza Mundial. Nuestra búsqueda fue juntarnos con todo el mundo para encuentros con sentido. Sí, en general nos hemos nucleado las personas que nos hemos conocido y que nos estamos conociendo gracias a, a la tecnología, tenemos que decir en este momento que nos permite seguir comunicados, pese al aislamiento que estamos viviendo en varios países. Y la idea nuestra es movernos, somos apasionados de la logoterapia, eso no hay duda, y movernos para poder modificar algunos de los paradigmas culturales que hoy arrasan, ¿sí?, con la humanidad, arrasan con la vida, porque ya nos dimos cuenta, y esta pandemia es un claro ejemplo, de a dónde nos lleva el egoísmo, el materialismo, el hedonismo, ¿sí? Los paradigmas de la posmodernidad, el individualismo, ¿dónde nos deja? Nos deja, la verdad que a nivel humano, en la miseria. Entonces, nosotros buscamos reconfigurar de algún modo el mundo de los valores y sacar a la luz, hoy más que nunca, los valores de la logoterapia. Por eso le hemos puesto de nombre a este movimiento logohumanismo. Creemos que somos muchos los que tenemos ganas de co-construir un nuevo humanismo. Un humanismo que nos deje del lado del nosotros, que superemos el costado individualista del yo, todo ya para mí, y pensemos de una vez por todas en el bien común. Porque o nos salvamos entre todos o no hay salvación. Este es el punto. Digo como planeta, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta de todo lo que, de algún modo, lo que se limpió el planeta en este tiempo en donde permanecemos en nuestras casas. Ya vimos, como señalaba en la otra conferencia, como en la Patagonia Argentina los ciervos están correteando por un montón de parajes en donde antes no estaban o se escondían por temor. Entonces, vieron, por ejemplo, en el otro lado del mundo, en Viena, en Italia, cómo se ha limpiado ese mar, quedó transparente. Entonces, están sucediendo cuestiones, la capa de ozono, cómo se ha modificado, que nos damos cuenta, ¿sí?, que no podemos llegar a lo que Thomas Hobbes, otro filósofo, señaló como el hombre, como lobo del hombre, ¿no es cierto? Sí, sí. Así es. Entonces, estamos todos juntos en esta búsqueda e invitamos a todos los que quieran unirse con nosotros a AMES, porque cuantos más seamos, mejor. Por supuesto, muchísimas gracias por esa invitación, Analía. Y bueno, sé que toda esta unión internacional de logoterapeutas están buscando consolidar todos estos esfuerzos y objetivarlo en un congreso internacional. Platícanos, por favor, de eso. Sí,
Si Dios quiere, los días 24, 25 y 26 de septiembre se lanza un evento que estamos preparando con mucho amor, y es el primer congreso mundial online, ¿sí?, de AMES. Así que, bueno, nuestros ejes y nuestras temáticas, vamos a tener invitados hermosos. Digo hermosos porque todos son hermosos, ¿sí? El que tiene pocos años en la logoterapia y el análisis existencial, y el que tiene mucha experiencia de vida, todos van a dar de sí lo mejor, vamos a dar lo mejor, y vamos a focalizar justamente en la temática del logohumanismo, del monantropismo, que es esta idea de familia universal, ¿sí? Y vamos a trabajar desde los valores que hoy, de algún modo, empecé como a desplegar. Fíjense que estamos hablando hoy de estos valores, que son los que conformarían el logohumanismo. Estamos hablando del coraje, de la pasión, del amor, de la fe, de la comprensión, de la esperanza, de la solidaridad, de la fraternidad, de la paz, del encuentro. Y podría seguir, pero ahí me detengo, porque podríamos dedicarles un capítulo entero a cada uno de los valores. Pero quiero volver a concentrarme en el tema de la esperanza como tarea frente al temor. Fíjense que Viktor Frankl nos cuenta lo que fue su propia cuarentena de 91 días, desde que sale libre de los campos de concentración hasta que llega a Viena. Fueron 91 días que él tuvo que tolerar esa ansiedad y esas ganas de llegar de vuelta a su patria, desde su ilusión, encontrarse con su familia, que todos sabemos ya había fallecido, porque necesitaba un salvoconducto. Esos 3 meses que estuvo esperando el salvoconducto, él siguió reconstruyendo su manuscrito. Y fíjense que quiero traer este ejemplo a colación. ¿Por qué? Porque la construcción o la reconstrucción de su manuscrito a él le dio orientación, le dio lo que antes señalábamos como proyecto. Proyecto significa arrojado delante, por eso pro. Entonces, hay un término acá en Argentina que decimos poner la zanahoria, ¿no? Como que uno sigue porque lo tienta a comer esa zanahoria. Eso sería el proyecto. Entonces, es muy importante que las personas en este momento estemos todos uniéndonos a proyectos que nos estimulen y que nos hagan sentir útiles, que le demos sentido a nuestra vida, ¿sí? Entonces, si pensamos en la reconstrucción de su manuscrito, podemos también ingresar a una idea muy bonita, que yo la uno a este tema de la esperanza como tarea, que sería el viaje interior, del que habla también Viktor Frankl en esa etapa de su vida, en esa espera. Ese compás de espera lo aprovecha ¿para qué? Para ese peregrinaje. El viaje interior, ¿saben a qué me refiero con esto? A esa búsqueda, ¿sí?, a esa toma de conciencia, a ese ajuste interior que tenemos que hacer, lo que recién uno de los colegas nos acaba de ofrecer como una frase muy bonita, la toma de conciencia, ¿sí?, del sufrimiento, del padecer, y aprovechar esos momentos también para ese peregrinaje. Hay un libro que seguramente lo conocen porque es muy leído, que se llama El caballero de la armadura oxidada. Ese libro yo lo recomiendo mucho como biblioterapia a los pacientes, porque narra el peregrinaje que hace ese caballero que llevaba años con una armadura al punto tal de que estaba oxidada y al punto tal de que ya no sabía qué hacer para sacársela. Es más, él no piensa en sacársela desde sí mismo. Recién cuando su esposa
de algún modo le pone una alerta y le dice, así no, así basta, porque tu hijito no puede conocer tu cara más allá que por una foto o a través de una foto, entonces ahí el caballero se da cuenta de que tiene que empezar un peregrinaje, un camino, lo que en muchos mitos y leyendas se llama el camino del héroe, ¿sí? Para encontrarse con diferentes situaciones que terminan siendo situaciones de aprendizaje, por más que son dificilísimas, por más que tiene que sufrir un montonazo, ¿sí? Pero son situaciones que a él le permiten conectarse, tomar conciencia, registrar el cambio hacia el que va, porque toda crisis nos puede ofrecer esa posibilidad de cambiar. La transformación, otra bella palabra si las hay, transformarse, ¿sí? Esto es, digamos, lo más bello de la vida humana, que podemos transformarnos, como se transforma en mariposa la oruga, esa transformación tan necesaria, ¿no? Que a veces, hasta en plena crisis, uno siente que es inevitable esa transformación. ¿Qué quiero decir con inevitable? Si no me transformo, me detengo. Si no me transformo, me puedo morir. Eso sería el camino del héroe. Lo que en psicología del desarrollo llamamos maduración. La maduración no viene solamente con la edad. La maduración requiere de toma de conciencia y de objetivos claros y metas concretas, ¿sí? Para lograr esa metamorfosis que me permite encontrar mi mejor versión. ¿Para qué? No es para mí. No tiene un fin egocéntrico. Esa transformación es para poder darme cada vez más y mejor al mundo, para poder modificar, aunque sea en ese pedacito de mundo en el que me toca influir, poder influir con lo mejor que tengo. Entonces, pensando también en que la crisis de hoy, universal y silenciosa en cuanto a que las calles están vacías, ¿no es cierto? En general, con este aislamiento tenemos que permanecer adentro. Entonces esto viene de la mano con la necesidad de profundizar ese silencio personal. Fíjense que cuando yo hablo de crisis, más allá de la pandemia, más allá de la crisis económica real que estamos atravesando todos, ¿sí? Más allá de las crisis inclusive políticas y sociales que estamos vivenciando, acá hay una crisis de valores. Y en realidad a nosotros como AMES nos compete influir en el tema de los valores, porque no somos políticos, somos en general educadores, psicólogos, profesionales de la salud, personas que estamos tratando de trabajar sobre la dimensión espiritual, porque la logoterapia es la única de las psicoterapias que hace eje en la dimensión espiritual. Entonces, desde ahí trabajamos con mi libertad para, ¿dónde la coloco? ¿Para qué? Y me hago cargo, me hago responsable de esa libertad. Fíjense que cuando yo amo, ¿sí?, a una persona, soy responsable de esa persona, la tengo que cuidar. Y recuerden en El Principito, otro libro bello, y hoy estamos nombrando muchos libros bonitos que nos nutren el alma, cuando el zorro le pide al Principito que lo domestique. Él quiere ser cuidado, él está pidiendo cuidado, está pidiendo cobijo, está pidiendo amor. Y le recuerda al Principito, eres responsable de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Y ahí el Principito recuerda y dice, soy responsable de mi rosa.
bellas palabras, ¿no? De lo que es el amor. Entonces, estoy hablando de búsqueda de sentido, de actitud o logo-actitud de esperanza y de fe frente al temor, estoy hablando de amor y estoy hablando de vínculos, ¿sí? Entonces, de algún modo, este tema, el tema de los vínculos, podemos pensar que hoy muchos estamos sufriendo por no poder encontrarnos y abrazarnos, por no poder encontrarnos con amigos, con familias y abrazarnos, ¿sí? Podríamos hablar tal vez de lo que llamo la angustia en los tiempos del desencuentro. Pero fíjense que este concepto yo lo vengo trabajando mucho antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque ya existía el desencuentro, porque existían pseudo-encuentros. Pseudo significa falso. Creíamos estar conectados, pero no, tampoco estábamos bien conectados. Porque si yo me acercaba con una cámara y filmaba un cumpleaños de niños, adolescentes o jóvenes, les puedo asegurar que me quedo corta si digo que el 80% en muchos momentos estaban cada uno aislados en su propio celular. Por eso hablo de pseudo encuentros, ¿sí? Entonces, de algún modo, lo que estoy proponiendo es pensar y repensar en estas cuestiones, ¿sí? Hoy nos quejamos de no poder encontrarnos. Bueno, salgamos el día que podamos volver a abrazarnos, salgamos pero habiendo crecido en reflexión, en criterio de hacia qué encuentro vamos. Bien. Por otro lado, yo elijo, Analía, ¿sí? Poner los zapatos para el Día de Reyes. Estoy hablando en metáforas, sigo hablando en metáforas. Poner los zapatos, ¿por qué? Porque es una metáfora que indica la ilusión del chico, la esperanza. El niño pone los zapatos la noche de Reyes porque espera un regalo. Nosotros los adultos podemos metafóricamente poner los zapatos, pero como adultos sabemos que somos nosotros los que vamos a colocar regalos. Pero en ese regalo va mi trabajo, sabemos que va el esfuerzo, que van mis convicciones y que también van mis dudas y, como decía antes, mis incertidumbres, porque la vida humana conlleva todo, conlleva el día y la noche, el sol y la luna, el día bello y el día tempestuoso, el mar calmo y el mar agitado. Entonces, como adultos, nos tenemos que preguntar, ¿creo en la magia? ¿Tengo esperanza? Y esto no es ser naif o ingenuos. Qué bueno que rescatemos al niño interior y que sigamos creyendo en la magia de la transformación. El amor transforma, ¿sí? Y el niño sabe que si espera a Papá Noel y se portó mal, el niño sabe que tal vez no le va a traer el regalo que deseó, porque se portó mal. Muchas veces los papás utilizan justamente ese relato, ¿no? Pórtate bien, así Papá Noel te trae un bonito regalo. Entonces, nosotros creemos y educamos a los chicos para que crean que vale la pena portarnos bien. Entonces, en esta frase, portarnos bien, va involucrados todos los valores que vengo señalando hoy del logohumanismo. Exploremos, amigos, la disponibilidad como actitud del alma. Les propongo que exploremos la disponibilidad de dar lo mejor de nosotros, como señalábamos que hacía Bob el constructor, creyendo que sí podía con sus amigos. Yo aprendí con la logoterapia que tener esperanza es una decisión personal. Y muchas veces me quejo cuando me dicen que soy fuerte, como si yo hubiese nacido así, o como
si ser positiva es algo que heredé. Y la verdad que no me gusta porque no creo que la vida sea un destino y que algunos estén destinados a ser positivos y otros estén destinados a ser negativos. No creo que la vida sea eso. Yo creo que respondemos ante cada circunstancia con nuestra respuesta personal, desde nuestra libertad para. Yo doy mi respuesta desde mi libertad para. Y esa respuesta es indelegable, la tengo que dar yo. Inclusive el límite que pongo es indelegable y es respuesta. Y poner límites es sano, es parte del amor. Y ahí les recomiendo otro libro que para mí es sagrado, es un libro que me enseña hasta el día de hoy, lo leí como 30 veces y se llama Límites Sanadores, del padre benedictino Ansel Grün. Joya, ese libro es una joya. Entonces, en función de la respuesta que doy, como señalábamos antes, requiere de mi compromiso, de mi responsabilidad, que genera justamente esa decisión de cuidar de lo que elijo, ¿sí? Entonces, hoy el llamado es a seguir sosteniendo la esperanza. La esperanza porque es redescubrir todos juntos que el futuro es posible, que es bueno y que es una tarea a cumplir entre todos. Iván, te voy a dar el espacio para que vos me puedas hacer las preguntas de las personas que nos están acercando preguntas, porque quiero dejar el tiempo para ellos o para interactuar con ellos. Tal vez nos quieren ofrecer alguna reflexión y nos encantaría escucharlos. Claro, Analía, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta que me parece que respondiste en gran medida con esto último que nos dijiste, pero igual la voy a formular. ¿Cómo encontrar esperanza para continuar en la vida cuando parece que no hay motivos para seguir? Bien. Muchas veces uno siente como que está al borde del abismo. Sí, es una experiencia que todos en alguno o algunos momentos la hemos sentido. Y es una experiencia absolutamente humana. O sea, legalicémosla esa experiencia. Estamos ahí al borde del abismo y parece que no podemos seguir. ¿Dónde voy a encontrar la posibilidad de toparme con mis recursos personales y vinculares? Primero, registrar en qué otros momentos pude haber sentido la misma situación de desesperación, ¿sí? ¿En qué momentos? ¿Y cómo salí adelante frente a esas situaciones? Por eso siempre digo que es bueno conquistar ese tipo de vivencias que pude afrontar situaciones así de límites, porque son situaciones límites en tanto a veces marcan un hito existencial, un antes y un después. Y comunicarla, no quedármela para mí esa situación. Si estoy desesperada, tengo que comunicarla. Seguramente al primer grupo al que todos accederemos es algún familiar o algún amigo. Otros tendrán a su terapeuta, a su sacerdote, a su persona de confianza, pero siempre tenemos que dar el grito de SOS, el pedido de ayuda, porque solos no podemos. Demos el grito de no puedo más, help, ¿no? Como la canción de los Beatles, help, I need somebody help, ¿no? Eso es fundamental, porque seguramente desde el buen amor van a venir a decirme, no estás solo, no estás sola, y van a ayudar. Y seguramente alguien me va a enriquecer con una posibilidad que en ese momento, en donde tengo un par de anteojos muy negros, no puedo ver. ¿Por qué? Porque la desesperación hace que por momentos uno sea el propio enemigo de uno mismo.
y yo tengo que transformarme en mi mejor amiga en esos momentos límites. Y también tengo que tener serenidad, porque en medio de la tormenta se hace muy difícil, si no tengo serenidad, cómo guiar el barco, ¿no? Cómo seguir para que el barco no dé vueltas en la tormenta y pueda sobrevivir, ¿sí? Y piensen que los buenos marineros se hicieron con experiencias de tormenta, no con un mar en calma. Entonces, ánimo, que se puede, pero necesitamos del cariño de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de quien sea, que nos esté alentando y que nos diga, vamos que podemos, vamos que podemos. Por supuesto que tenemos que largar el llanto, el enojo, la frustración, hay que sacarlo, decirlo y poder compartirlo. Claro. La bendición de los vínculos y la humildad de pedir ayuda. La humildad de pedir ayuda, Iván, qué buenas palabras esas. Es sabio pedir ayuda, y el sabio es humilde, ¿no? Y por supuesto que estamos hablando de dimensión espiritual, en donde está el amor, fundamentalmente, y los vínculos, y para las personas cristianas está Dios. No estamos solos. Entonces, la oración es salvífica. Esta semana un paciente me decía, a mí me salvó la oración. Y tiene poder salvífico, así que aprovechar esa fe, ¿no es cierto? Por supuesto, Analía, muchas gracias. Mira, te mandan saludos desde Zacatecas, Barcas Lumi. Barcas Lumi te manda saludos desde Zacatecas, México. Julie Liscano, un saludo a nuestra colega logoterapeuta Julie Liscano desde Colombia. Julie, sí. Celia Romero de Colombia también. Zulema desde Zacatecas, besos, México. Sí. Jacquelina Esparza nos felicita por el proyecto de la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido. ¿Quién más? Bueno, desde Veracruz, nos están viendo desde Veracruz, México, desde Guadalupe, Zacatecas, Tepechitlán, desde Monterrey. Vero Salas nos felicita también. Y Mariana Pugliese de Argentina también te envía Mariana, saludos. un cariño enorme, enorme. Aquí hay también aquí hay una pregunta más, Analía. ¿Cómo se relaciona la esperanza con la resiliencia? Excelente pregunta, excelente pregunta. ¿Por qué? Porque la resiliencia, vamos a definirla para quienes no conocen el término, la resiliencia tiene que ver con transitar situaciones de mucho dolor, de un impacto emocional muy fuerte, de altos niveles de sufrimiento, y salir fortalecidos. Esto Viktor Frankl lo nombró de otro modo. Él habla de la capacidad de reacción y de oposición del espíritu humano. Es lo mismo, pero para que nosotros nos apoyemos en esa capacidad espiritual de reaccionar frente a la situación dilemática, durísima, frente a ese tsunami, ¿sí? Necesitamos entender que hay una posibilidad de salvarnos. Y ahí es donde lo relaciono con la esperanza. O sea, yo tengo que saber que si sigo remando el bote en plena tormenta y en plena noche oscura, en algún punto voy a tocar orilla. En algún punto voy a poder anclar y llegar a tierra firme. El tema es que la esperanza me ofrece esa fuerza, esa convicción, me otorga energía vital para seguir remando. Y esto es lo que tenemos que darnos mutuamente, el ánimo de seguir remando. Por eso entiendo que es un aspecto o un recurso terapéutico, la esperanza. Es fundamental. Fíjense, como adultos sabemos que existe la esperanza como sentimiento natural también, que acompaña nuestros esfuerzos
hacia algún bien y que nos permite tener esa paciencia y resistir el camino. Lo que hablábamos antes, el camino del héroe, que es muy doloroso, pero que vale la pena. Y también la esperanza nos otorga el coraje. Imagínense remando en esa noche oscura, donde no vemos la orilla. Nos da coraje. Y como decíamos antes, ¿no? Quienes encima somos cristianos y tenemos fe, sabemos que también la esperanza es una virtud teologal y nos hace confiados en ¿qué? En la fuerza de Dios Padre. Seguros de que Él, ¿no es cierto?, no abandona la obra de sus manos, aún en los tiempos en que la prueba como el oro en el crisol. Fíjense, en la Biblia escuchamos estas palabras: todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, téngalo en cuenta, hermanos, y el Dios de la paz estará con ustedes. Hay un libro también muy bonito, para mí de los más lindos que he leído, de Viktor Frankl, pero no es solamente de él, está trabajando en un diálogo con Pinchas Lapide, un teólogo. Este libro se llama Búsqueda de Dios y sentido de la vida, y en este diálogo entre Viktor Frankl y Pinchas Lapides, en un momento se preguntan, ¿no?, lo que tantas personas a partir del tema del Holocausto se han preguntado: ¿dónde estaba Dios? Y ellos dos responden convencidos que es una mala búsqueda ese interrogante. El interrogante debería transmutarse en ¿dónde estaba el hombre? Claro. Es decir, nos devuelve la pregunta hacia nuestra responsabilidad. Por eso la educación debe impulsar, ¿sí?, la búsqueda del sentido desde la libertad con responsabilidad, ¿sí? Y también en ese libro, Viktor Frankl habla de que el hombre está destinado a la esperanza y la enlaza con el amor, como veníamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, en un momento, Lapides nos comparte la letra que dejó un desconocido prisionero en Siberia y que es muy bonita, y se las voy a leer. Este prisionero en Siberia dice así: busqué a Dios y Él me rehuyó. Busqué a mi alma y no la encontré. Busqué al hermano y encontré las tres cosas. Uh-huh. Volvemos al lobo humanismo, ¿sí? Resaltamos el valor del compartir, de la nostridad, del lugar del nosotros, de la superación del egoísmo, de la transformación del yo en el nosotros. Perdón, sí. Aquí surge una pregunta, Analía, Sí. que me parece que viene justo con el tema que estás tratando. Este hombre preso en Siberia escribe: busqué al hombre y encontré las tres cosas. Encontré a Dios, encontré a mi alma. A mi alma, a Dios y al hombre. Pero esta pregunta de Barcas Lumini nos dice: ¿y si estamos solos, quién nos ayuda? En realidad no estamos solos, yo no creo que estemos solos, ¿sí? Lumi, yo trabajo con 4 aspectos de la vincularidad para demostrarte que no estamos solos. ¿Por qué lo digo? Lo quiero justificar. Siempre cuando les cuento por qué la logoterapia vincular, hablo de la dimensión vincular como el vínculo conmigo misma, el vínculo con los otros, el vínculo con el mundo y el vínculo con Dios. Fíjense si hay vínculos. Primero, no estoy sola porque me tengo a mí y tengo que valorar mi vida y
tengo que dignificar mi vida y tengo que construir la paz de mi alma para estar bien conmigo. Como decíamos antes, ¿sí? Construyo mi paz para salir a dar la paz. No es un gesto egoísta, pero primero me ocupo de tener la casa ordenada para poder abrir la casa a los invitados y ofrecerles una cena en casa. ¿Se entiende? El vínculo con los otros es con todos. Tenemos vecinos, así no tengamos familias porque seamos huérfanos, ¿sí? Y no tengamos hermanos, y no tengamos primos, pero uno va eligiendo en esta vida, más allá de la familia que nos tocó o que no nos tocó, vamos armando y construyendo familia con los otros. Elegir un amigo es elegir un hermano. Elegir un vecino es elegir una madre postiza que me puede enseñar a hacer la torta que nunca hice para mis amigos, para mis hijos. Entonces, entender que hay un concepto que va más allá, ¿sí?, de si vivimos solos o no tenemos familia. Viktor Frankl se encuentra con que termina la guerra y habían fallecido todos, sus seres queridos y su esposa que estaba embarazada. Y por supuesto que él sintió la soledad, por supuesto que él se deprimió, pero aparece un amigo y le ofrece un lugarcito arriba, como una guardilla para que viva, y le consigue un lugar en el hospital para que vuelva a trabajar. Y él empieza a sentir motivación, empieza a encontrarle sentido de vuelta a esa vida que estaba en duelo severo, severísimo. Todos sabemos que después se casó, que formó una familia, que siguió co-construyendo, ¿sí? Podría no haberse casado, pero no por eso su vida vale más o menos. Nuestra vida es significativa por más que vivamos solos. Y no tenemos por qué estar en soledad. Es más, ¿saben la definición de soledad por dónde pasa dentro de la psicología? Por el concepto de soledad percibida. ¿Esto qué significa? Que puedo estar con 10 personas viviendo en una casa y sentirme solo. Esa es la soledad percibida, esa es la soledad que lleva a la angustia. No sé si pude responder algo de esa pregunta porque es muy compleja y da para mucho. No te escucho. Ay, no escucho. Se cortó el audio. Gracias, gracias. Ah, bueno, ahora sí te escucho. Tenía apagado mi audio, Analía. Muchas gracias por avisarme. Bueno. Estaba tan entrado en lo que estabas diciendo. Supongo con que señas, ¿viste? Utilicé el lenguaje Exacto. de señas, también universal. Y hablando de lenguaje, quiero contarles también a la audiencia que en AMES tenemos un lema, que nuestro idioma, porque piensen que somos personas de diferentes países con muchas lenguas, ¿no? Pero decimos que nuestro idioma es el sentido. Así es. Hay una última pregunta, Analía. Esta pregunta nos la formula Conchita Camal y dice, ¿la esperanza tiene límite? No. ¿Sabes por qué no tiene límite la esperanza? Porque es para mí una capacidad del alma, y el alma es infinita. El alma no tiene límite, por eso el amor, el gran movimiento del alma, es infinito. Por suerte no tiene límite. Todo lo que sea de la dimensión espiritual no tiene límite. Y no envejece, y no enferma, porque Viktor Frankl también nos dejó ese gran legado, ¿no? La dimensión espiritual no enferma. Uno puede enfermar psíquicamente, físicamente, pero no la dimensión espiritual.
es infinita. Por supuesto. Y para los que tenemos fe, el alma es inmortal. Así es, por supuesto. Muchísimas gracias, Analía. Bueno, ya estamos sobre la hora. Antes de despedirnos, Bien. me gustaría leer una pregunta más. Es de Celia Romero, me parece que es de Colombia. Celia Romero de Colombia dice, ¿de qué manera puedo aportar al proyecto? Vos dejale nuestros datos, así se puede comunicar con nosotros, y yo creo que toda persona que tenga la disponibilidad, ¿sí?, del amor y de la generosidad puede aportar con lo que sienta, ¿sí?, que puede aportar. Así es. Podríamos hablarlo en privado, pero cada uno con lo que sienta que puede aportar. Claro que Por sí, todos supuesto. necesitamos poner nuestro granito de arena. Y bueno, aprovecho para darles la información. Si quieren Claro que buscar sí, el contacto, cómo pueden no. encontrarnos en Facebook. La página oficial de la Alianza es AMES, Alianza Mundial para Encuentros con Sentido. Esa es la fanpage de Facebook. Ahí pueden encontrar ustedes información sobre el Congreso Mundial Online que está por llegar en septiembre 24. Y que todos También pueden encontrarán, participar, todos todos pueden pueden participar, participar, todos por pueden supuesto. inscribirse. Muy bien, Así es. sí. También estarán algunas cápsulas informativas. También esta charla y las siguientes estarán en la página de Facebook. Les pedimos por favor a nuestros amigos que entren a la página, denle like por favor, y si nos ayudan, por favor inviten a sus amigos a que le den like también a la página para llegar a muchas más personas. Ahí Celia Romero y los que gusten pueden encontrar información y dejarnos sus datos de manera personal. Antes de cerrar, me gustaría que nos recordaras, por favor, Analía, otra vez sobre el Congreso, cuándo es, Sí, la información sí. general del Congreso. Perfecto. El Congreso va a ser el 24, 25 y 26 de septiembre. Están todos invitados, ¿sí? No hay que ser profesional ni del mundo de la salud mental para estar anotados en el Congreso. La idea es que vengan a disfrutar de buenos mensajes, de mensajes que de algún modo nos nutran el alma, nos nutran emocionalmente y espiritualmente, porque las temáticas tienen el eje de los valores que necesitamos recuperar, de la transformación que tenemos que hacer a nivel personal y a nivel social y mundial, y la búsqueda de encontrarnos como gran familia universal desde el amor y desde los vínculos sanos, ¿sí? Perfecto. Porque no es cuestión de mantener vínculos de cualquier tipo. Es cuestión, ¿sí?, de mantener los vínculos en estado de salud, y de así como reparamos el auto y lo mandamos al taller cuando tiene algún problema, tratar de poder reparar los vínculos que se pueden. Y hay otros que no se podrán. Bueno, es parte de la experiencia humana, el encuentro y el desencuentro, la unión y la separación, es parte de la experiencia humana. Pero se trata de entender lo que es una buena calidad vincular, ¿no es cierto? Porque Así hay es. gente que yo veo que tolera situaciones que no debería tolerarse. Así es. Y eso impacta en toda la familia, impacta en todas las personas que presencian esas situaciones. Me estoy refiriendo, ¿sí?, a la violencia familiar en este caso. Muy bien, Analía, muchísimas gracias. Les agradecemos Un también placer. a a las personas que nos han seguido en esta transmisión. Por favor, compartan esta transmisión con sus amigos, conocidos, familiares. Descárguenla de nuestra página. Por supuesto que es su página, para eso están colgadas ahí las charlas. Lo hacemos con esta intención de dar a conocer el mensaje esperanzador de la logoterapia de manera totalmente gratuita. La próxima semana, el día martes 11 de agosto, en punto de las 8 de la noche, estará con nosotros Natalia Izquierdo, ahora con un tema de creatividad. La charla con sentido que sigue es del tema de creatividad y logoterapia. Ella es vicepresidenta de la Alianza Mundial
para Encuentros con Sentido es Natalia Izquierdo, estará con nosotros para que también nos acompañen. Estén pendientes, por favor, de la página de Facebook. Ahí tendremos muchas sorpresas para ustedes. Analía, muchísimas gracias por esta plática tan nutritiva, tan esperanzadora y tan hermosa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Iván, y gracias a todos ustedes por estar ahí. Los queremos mucho.